chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. Logros y yo, juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la vida, no eruco coro, marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder, mi fuego rojo es el amanecer. Uri Hamke, con furia y lealtad, nacimos del fuego, forjamos la amistad. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 1. Bajo el corazón de la tierra. La luz del sol quedó atrás, reemplazada por el resplandor ámbar de miles de linternas de aceite y vetas naturales de cristal fluorescente. Para Luna, el cambio fue abrumador. El aire ya no olía a pino y nieve, sino a metal caliente, carbón y piedra antigua. Setsuna caminaba con elegancia. Su larga cola plateada barría el suelo de piedra pulida mientras guiaba a la pequeña niña. Luna, todavía de 6 años y con las mejillas sucias de hollín por el viaje, se aferraba a las correas de su mochila. Dentro, un pequeño gruñido rítmico indicaba que Ino estaba profundamente dormido, ajeno a que se encontraba a cientos de metros bajo la superficie. 1. El recorrido por la ciudad de piedra. «Escucha bien, pequeña», dijo Setsuna, señalando con un abanico de madera hacia las inmensas bóvedas. «Esta es Khas Huldar. Lo que ves arriba son los puentes de los ancestros. Conectan los dormitorios de los clanes con el gran salón». Luna miró hacia arriba. La ciudad no estaba construida sobre la tierra, sino tallada en ella. El sector de las forjas. A la izquierda, un calor vibrante emanaba de túneles de donde salía un sonido constante. Clang, clang, clang. Era el latido de la montaña. Los almacenes y cocinas. A la derecha, el olor a pan de cebada y estofado de setas flotaba en el aire. Enanos cargando enormes sacos de grano saludaban a Setsuna con un respeto silencioso, aunque miraban a Luna con una curiosidad mezclada con desconfianza. El salón del trono. Al fondo, una puerta de oro y hierro meteórico que custodiaba al rey Thorin. 2. El encuentro con el Jabato. Llegaron a una habitación pequeña pero acogedora, tallada directamente en la roca viva. Tenía una cama con mantas de piel de oso y una pequeña chimenea de piedra. «Puedes dejar tus cosas aquí, Luna», dijo Setsuna suavemente. Luna dejó la mochila en el suelo y, con mucho cuidado, la abrió. Ino salió dando tumbos, bostezando y mostrando sus pequeños colmillos. Al ver el entorno de piedra, el jabato erizó su pelaje y soltó un pequeño chillido, escondiéndose tras las piernas de Luna. Setsuna se arrodilló, sus ojos brillando con una luz mística mientras observaba al animal. «Vaya, un jabalí de las cenizas», susurró, extendiendo una mano. Ino olfateó sus dedos y tras un segundo se relajó. «No es un animal común, Luna. Es un familiar de fuego. Él siente tu energía. Si tú estás nerviosa, él tendrá miedo. Si tú eres fuerte, él será una bestia imparable». Luna abrazó a Ino, sintiendo su calor. Por primera vez en días,
sintió que podía respirar sin miedo. 3. El tesoro de Akio. Recordando las palabras de su maestro, Luna buscó en el fondo de su bolso y sacó el pequeño fardo de tela negra que contenía los pergaminos de los Kurosora. Sus manos temblaban un poco mientras se los extendía a Setsuna. Akio, él dijo que tú sabrías qué hacer con esto, dijo Luna en voz baja. Son los secretos de mi familia. Setsuna tomó los pergaminos como si fueran cristal a punto de romperse. Al abrirlos un poco, el aire de la habitación pareció enfriarse. Las runas escritas en tinta de sangre de dragón brillaban con un tono púrpura oscuro. El estilo de las sombras prohibidas. Setsuna cerró los ojos suspirando. Akio fue valiente al entregarte esto. Estos papeles valen más que todo el oro de esta montaña, Luna. Y también son más peligrosos. Si el rey demonio supiera que están aquí, enviaría a sus 9 generales mañana mismo. Setsuna guardó los pergaminos en una caja de madera de sándalo con sellos de protección. Por ahora, no estás lista para leerlos. Tu cuerpo es pequeño y tu fuego aún es salvaje. Primero, aprenderás a ser parte de esta montaña. Mañana empezaremos por lo más básico. Aprenderás a escuchar la voz del metal. Luna asintió, mirando hacia la chimenea. El fuego bailaba en sus ojos, y por un momento le pareció ver la silueta de su madre sonriéndole entre las brasas. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Hino ya duerme abrazando el tazón. Traya descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be,